El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia explica lo siguiente. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial. Y será el doctor Jesús Manuel Flores Chara, decano del Colegio de Abogados de Tacna, que también nos informará y disertará sobre los 5 años de reforma procesal en Tacna. Lo recibimos con un caluroso aplauso. En primer lugar, felicito a los organizadores y doy bienvenida a los expositores nacionales e internacionales y a todos los que están presentes. Yo tengo que poner a la mesa del debate 2 aspectos fundamentales. Todo cambio genera resistencia. Yo inicialmente he estado en el Ministerio Público, ahora estoy en la defensa, en la parte contraria. Desde esta perspectiva, yo he percibido que la resistencia fue inicialmente terrible. Una cultura inquisitiva, una cultura de la dictadura en que hemos vivido, porque aún nosotros tenemos esa cultura. Estamos sometidos a eso, pero la democracia es otra cosa. No lo entendemos. Entonces, tenemos un sistema procesal dentro del marco de la democracia y Estado de Derecho. Entonces, primer análisis que debe hacerse es la resistencia inicial ha disminuido. Los operadores del proceso penal están hablando un solo idioma o siguen todavía hablando varios idiomas. Depende de esos aspectos el éxito de la reforma, porque aún yo presiento que algunos operadores o colaboradores aún están en el campo de la resistencia. He leído información periodística que pretenden de introducir algunas reformas, pero desde el punto de vista inquisitivo. Entonces, tenemos 2 cosas. En el sistema inquisitivo es interrogación al procesado. El eje fundamental es el procesado, el imputado. En el sistema acusatorio es el imputado pasa a segundo plano. Entonces, la policía habría cambiado esa cultura del inquisitivo por el acusatorio. Habría que revisar eso. Entonces, ¿a quién se interroga en el inquisitivo? Al imputado. Y en torno a esa versión se reúnen las pruebas. En el sistema acusatorio, ¿a quién se interroga? El imputado pasa último plano. No interesa su versión. Entonces, ¿a quién debe interrogarse? Quisiera que ustedes, los abogados y los teóricos, den respuesta a esto. Pero en la realidad lo que veo es que los policías siguen aún esa tradición. Necesitamos que la policía cambie de cultura. Y no solamente la policía, sino la cultura ciudadana. Tenemos que aprender a vivir en democracia y Estado de Derecho. Entonces, de decir al policía que deje de interrogar al imputado y haga la investigación, un grave problema persiste aún
Entonces, ¿cuál es la solución? Aún yo entiendo, incluso los señores fiscales no han entendido eso. A quien debe interrogar inquisitivamente en este nuevo sistema procesal es a la escena del delito. Esa escena debe ser protegido virginalmente, porque es la fuente donde debe nutrirse la policía y el fiscal para descubrir el delito. Pero ¿qué ocurre? ¿Se respeta eso? No se respeta. En la práctica es eso. Entonces hay que aclarar y precisar eso. Hay que cambiar la cultura. Si en la escena me encuentro una gota de sangre, tengo que preguntarle, oye, sangre, ¿de quién eres? ¿Cómo estoy interrogando? Y la sangre me dice, recógeme con todas las técnicas necesarias y llévame al laboratorio. Y en el laboratorio me dice, soy de esta categoría. Ahí está la respuesta. Encuentra un cuchillo en la escena, se le pregunta, ¿quién te ha agarrado? ¿Quién te ha utilizado? La respuesta del cuchillo me dice, llama al laboratorio. Las huellas dactilares están ahí, ¿quién me agarró? ¿Ve? Entonces, el privilegio fundamental para que tenga éxito esta reforma procesal está ahí. Distingamos a quién debemos interrogar. ¿Quién nos debe dar las pautas? La escena del delito. Ese es lo esencial y lo sustancial. La experiencia como fiscal y la experiencia como abogado, he llegado a esa conclusión. Entonces, la capacitación es vital en ese aspecto. Bueno, ahora, nosotros somos adictos a la dictadura, ¿es cierto? Y en la dictadura es igual a coerción, a imposición. La democracia es igual a libertad y razón. ¿Entiendan? Eso es fundamental. La democracia es libertad y razón. Dentro de ese marco, el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, si tenemos esa premisa, tenemos que hacer una cultura fundamentalmente en los actores, en los operadores y en los auxiliares que tienen que contribuir a la justicia. ¿Qué imagen tiene el pueblo del nuevo modelo procesal? Escuchemos. Así es. Entonces, ellos están acostumbrados al sistema inquisitivo. Producir el crimen debe estar en la cárcel. ¿Sí? Entonces, eso es lo que piensa el pueblo. Por eso que no entienden el nuevo modelo procesal. Entonces, ¿qué tiene que ser? Hay que cambiar la cultura del sistema inquisitivo por la cultura del nuevo modelo procesal garantista. O sea, en el marco de los derechos fundamentales. Yo voy a citar algunos casos. Un día, la policía detiene a un abogado. Estaba en un abogado recientemente y lo lleva a la comisaría. Es decir, el fiscal no se hace presente. Lo maltratan al abogado, le someten a pruebas innecesarias y luego al final, después de 6 horas detenido, lo sueltan. El día lunes, a un abogado lo detienen. Yo le digo, policía, ¿cuál es la condición del abogado? Yo como abogado de colegio de abogados, ¿no? Porque me llamó. Yo le digo, ¿cuál es la condición? ¿Está intervenido? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que el policía no sabe, que hay solamente o detención o comparecencia. ¿Así es? Y el fiscal repite lo mismo que el policía.
ahí está el problema. ¿Qué está pasando? Falta de capacitación. Es falta de conocimiento elemental. Entonces, el otro aspecto es que los operadores, en el marco de la justicia, no están hablando el mismo idioma, hablan diversos idiomas. ¿Y qué es la justicia? Es la armonía de la libertad y la razón. Ese es el eje fundamental. Porque dice, es mi criterio. Si así fuera criterio personal del juez, la justicia, bueno, tendríamos miles de criterios. Entonces hay que armonizar, homogenizar, hablar un solo idioma. Eso es vital. Y otra cosa, excesiva carga procesal de repente. Algunos magistrados no leen el código al momento de resolver. Estoy hablando casuísticas que me han ocurrido, bueno, ya a todos los abogados me van a ocurrir. Dice, arraigo familiar. El imputado dice, tiene vivienda en Alto Alianza y tiene vivienda en Viñani. Dice, no hay arraigo porque acá tiene 2 domicilios. Ya. Entonces, ¿qué nos está demostrando? Que hay deficiencias en la capacitación de los operadores de la justicia. Entonces, esos aspectos es necesario superarlos. Este código tiene muchas virtudes. Su filosofía es la celeridad. Su filosofía es las salidas alternativas. Ese positivo, como lo ha dicho el señor presidente de la Corte Superior de Tacna. En ese aspecto se ha adelantado y eso contribuye a que este proceso pueda funcionar. Pero hay que perfeccionarlo. Hay que entender su filosofía para que realmente funcione y debe haber una evaluación permanente como lo hay en Tacna. Pero hay situaciones que deben de corregirse. Fundamentalmente, si la policía tiene que tener una cultura dentro del marco del Estado de Derecho. Eso es, porque cambiar la mentalidad es un poco difícil, pero hay que cambiarlo, porque si tenemos la mentalidad de la Inquisición, tenemos que cambiar a la mentalidad de las garantías fundamentales. ¿Sí es? Entonces, me parece que estos aspectos deben tomarse en cuenta. En este Congreso, yo creo que debe analizar. Y si el proceso es oral, debe oralizarse, pero yo veo cúmulo de papeles, es decir, más papeles que el sistema inquisitivo, esa es la verdad. Es decir, ¿es correcto eso? Hay que corregirlo. Hay que dinamizar la oralidad y sintetizar los expedientes. Es decir, una política de procesamiento de las pruebas esenciales, porque hay una burocratización. Para todo es escrito. ¿Quiere pedir copias? Escrito. ¿Cuánto demora? 6, 7 días. Eso hay que corregir. Esas deficiencias hay que corregirlo. Creo que me he pasado los 10 minutos, pero solamente no quiero ser inarmónico. Simplemente estoy poniendo algunas deficiencias, porque si no se dice los defectos, estamos perfectos. Y por lo tanto no vamos a un despeñadero. Es necesario resaltar algunas deficiencias para corregirlos. Y este Congreso precisamente debe ser así, es para ello. Nosotros alabamos, sí es cierto. Y nosotros, el código, la impresión inicial del código que fue excesivamente acelerado. De acuerdo que en las primeras semanas los procesos duraban 24 horas, 72 horas. Terminado, bello proceso. Pero lo que quiero decir, la resistencia debe desaparecer.
¿De dónde? ¿Resistencia de dónde? De la policía, hay que hablar claro. Hay resistencia. ¿Por qué? Porque la cultura de la policía no está acorde con la democracia. Así es. Entonces necesitamos cambiar la cultura de la policía. Y corrección, eliminar la corrupción en ese nivel. Muchas gracias, señor.